Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema, calientísimo, calientísimo. Ya saben que aquí nos encanta el chismecito, el análisis y sobre todo, descubrir la verdad detrás de los titulares. Y hoy, señoras y señores, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, en particular, en el misterio que rodea a una de las parejas más comentadas, queridas y, por qué no decirlo, más añoradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin rompe el silencio. ¿Por qué no habló de Hande Erçel? La verdad. Así es, vamos a desentrañar el enigma, porque Kerem, después de todo este tiempo, ha mantenido un silencio tan hermético sobre su relación con Hande. ¿Qué se esconde detrás de esa aparente falta de declaraciones? ¿Es un acto de mala onda? ¿Un silencio estratégico? ¿O hay algo más profundo en juego? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de sumergirnos en el análisis, quiero agradecerles a todos por estar aquí y por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son la gasolina que alimenta este canal y me inspiran a seguir creando contenido que les guste. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante, actualizado y con la mejor información. Y ahora sí, empecemos con el chismecito. Prepárense para un viaje al corazón de la farándula turca. Para entender el porqué del silencio de Kerem, primero tenemos que refrescar la memoria y repasar la historia de esta pareja que nos robó el corazón. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas rutilantes de la televisión turca, surgió de manera mágica y espontánea en el set de la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Me robaste el corazón. La química entre ellos era innegable, trascendía la pantalla, era palpable para el público. La chispa, el coqueteo, las miradas cómplices, todo indicaba que la ficción estaba a punto de convertirse en realidad. Y como era de esperarse, el amor traspasó las barreras de la pantalla y se extendió a la vida real. Los paparazzi, siempre al acecho, los capturaban juntos en diversas situaciones, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, compartiendo románticos almuerzos, besándose apasionadamente. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo indicaba que Cupido había hecho de las suyas y que la flecha del amor había impactado en sus corazones. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y felicitaciones, y el mundo entero se enamoró de esta pareja de ensueño. Parecían perfectos, destinados a estar juntos para siempre, ¿verdad? Eran la representación ideal de un cuento de hadas moderno, una historia de amor sacada directamente de la pantalla. Y en un inicio, todo fue miel sobre hojuelas. Compartían fotos juntos en Instagram, hacían declaraciones públicas que derretían el corazón de sus seguidores, demostraban su amor abiertamente y sin reservas. Su relación era un reflejo de la felicidad y la complicidad. Pero como suele suceder en las historias de amor, incluso en las más perfectas, hubo un giro inesperado, un punto de inflexión que marcó el inicio del fin. Después de un tiempo relativamente corto, las cosas empezaron a cambiar. Ya no veíamos fotos juntos con tanta frecuencia, las declaraciones de amor se volvieron escasas, y los rumores de una posible ruptura, alimentados por la distancia y el hermetismo, comenzaron a circular por las redes sociales y los medios de comunicación. La especulación se hizo incontrolable y la incertidumbre se apoderó de los fans, quienes, preocupados por la estabilidad de la pareja, comenzaron a especular sobre qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué se distanciaron? ¿Era el fin de ser Cambolat y Eda YLDZ en la vida real? Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el silencio de Kerem Bürsin. Después de que la relación, que tanto nos emocionó, llegó a su fin, Hande ha sido, en cierto modo, más abierta en sus entrevistas, hablando, aunque de manera breve y cuidadosa, sobre su relación con Kerem y dejando entrever algunos detalles. Sin embargo, Kerem, por otro lado, ha mantenido un silencio sepulcral, un hermetismo que ha generado aún más curiosidad. Evitaba las preguntas directas sobre el tema, se mostraba evasivo ante las interrogantes de la prensa, y en raras ocasiones, respondía con frases cortas, ambiguas y que no revelaban nada concreto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de esta postura? Existen diversas teorías y especulaciones sobre este silencio.
La más común, y posiblemente la más simple, es que Kerem, al ser una figura pública con una carrera consolidada y en constante crecimiento, desea mantener su vida privada, precisamente privada. Podría ser que, por naturaleza, no le guste exponer sus sentimientos más íntimos y personales en público y prefiera proteger su intimidad y la de su entorno. No todos los famosos se sienten cómodos con la idea de compartir cada detalle de su vida personal con el mundo. Para muchos el precio de la fama es demasiado alto, y la privacidad se convierte en un bien muy preciado. Quizás simplemente quería dejar la relación en el pasado, sin revivir el drama, sin alimentar el morbo de la prensa y los fans y, sobre todo, sin dañar la imagen de ninguno de los dos. Otra teoría, que también tiene mucho sentido, sugiere que Kerem podría estar enfocado en su carrera profesional. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem ha protagonizado otros proyectos importantes tanto en Turquía como a nivel internacional, incluyendo su incursión en Hollywood, y podría estar concentrado en su trabajo, en construir su imagen profesional como actor versátil y de renombre, y no querer desviar la atención con temas personales que pudieran restarle protagonismo o, incluso, generarle alguna controversia. La industria del entretenimiento, especialmente en el competitivo mercado turco, puede ser muy exigente y a veces es necesario tomar ciertas decisiones para proteger la trayectoria profesional, priorizando el trabajo y dejando los asuntos personales en un segundo plano. También se habla de un posible acuerdo, tácito o explícito con Hande. Podría ser que ambos, en un intento por mantener una relación cordial y evitar conflictos innecesarios, hayan acordado no hablar públicamente sobre la relación para evitar controversias, malentendidos o para proteger a ambas partes de una posible exposición mediática indeseada. Podrían haber decidido que el silencio es la mejor opción para evitar malentendidos y rumores innecesarios, especialmente en un entorno tan propenso a la especulación y al sensacionalismo como el mundo del espectáculo. Este tipo de acuerdos son relativamente comunes en el mundo de las celebridades, sobre todo cuando una ruptura es mediática, con el fin de evitar que se convierta en un circo mediático que perjudique la imagen de ambos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente Kerem no tenga nada que decir. Tal vez, después de terminar una relación, no sienta la necesidad de dar explicaciones públicas ni de justificar sus decisiones personales. A veces el silencio es la respuesta más honesta, sobre todo cuando se trata de temas tan personales y delicados. Expresar los sentimientos y vivencias de una relación rota puede ser complicado, y no todo el mundo se siente cómodo compartiendo sus emociones con el público. Es posible que para Kerem el silencio sea una forma de respeto hacia su expareja, hacia sí mismo y hacia la privacidad que valora. Además, es importante tener en cuenta que la cultura turca, en general, tiende a ser más reservada y discreta en lo que respecta a las relaciones personales. A diferencia de otras culturas donde se fomenta la exposición de la vida privada y el compartir detalles íntimos en redes sociales, en Turquía, la privacidad se valora mucho y la discreción es una virtud. Por lo tanto, es posible que el silencio de Kerem sea una consecuencia de esta cultura, de esta forma de ser y de entender las relaciones, donde el respeto a la intimidad es primordial. Es posible que el actor, influenciado por su contexto cultural, haya optado por mantener la distancia y no revelar detalles sobre su vida amorosa. Pero, más allá de las teorías y las especulaciones, la realidad es que no sabemos la verdadera razón del silencio de Kerem. Solo él conoce los motivos reales, las razones profundas que lo han llevado a tomar esta decisión. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su silencio ha generado muchísima curiosidad, ha alimentado la especulación mediática y ha mantenido a los fans en vilo, deseando saber la verdad. Los fans, los medios de comunicación, los curiosos, todos quieren saber la verdad. Y por supuesto, nosotros también, como analistas y divulgadores de la farándula. Pero, ¿qué significa este silencio para la imagen de Kerem? ¿Le resta puntos, lo hace ver mal, o simplemente es una muestra de su personalidad y de su derecho a la privacidad? Honestamente, creo que depende de la perspectiva de cada uno. Algunos podrían criticarlo por no ser transparente, por no dar explicaciones a sus fans, por no honrar la relación que tuvo con Hande, por no compartir con el público el final de una historia que, de alguna manera, también les pertenecía. Podrían acusarlo de ser insensible, de no mostrar consideración hacia sus seguidores, o de ser poco comunicativo. Otros, en cambio, podrían aplaudir su discreción y su decisión de proteger su intimidad, valorando su derecho a la privacidad y respetando su silencio. Podrían verlo como un acto de madurez, como una muestra de su profesionalismo y como una señal de que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público.
Podrían admirar su capacidad de mantener la calma y de no dejarse arrastrar por el ruido mediático. En mi opinión, Kerem tiene derecho a elegir cómo quiere manejar su vida personal. No está obligado a dar explicaciones a nadie, y su silencio no lo convierte en una mala persona ni en un mal profesional. Cada individuo tiene derecho a decidir qué comparte y qué no con el mundo, y debemos respetar esa decisión. La vida personal es un tesoro que cada persona debe proteger, y Kerem, como cualquier otra persona, tiene derecho a resguardar sus sentimientos y su intimidad. Y al final lo importante es que sea feliz y que siga construyendo su carrera profesional con éxito, disfrutando de cada paso y cumpliendo sus sueños. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el silencio de Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles razones, las teorías y las consecuencias de su silencio. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos tratado de comprender qué hay detrás de esta postura que ha generado tanto interés y debate. En resumen, hemos visto que el silencio de Kerem podría deberse a su deseo de proteger su intimidad, a su enfoque en su carrera profesional, a un posible acuerdo con Hande, o simplemente a que no siente la necesidad de dar explicaciones. También hemos analizado cómo este silencio puede ser interpretado por el público, y hemos concluido que cada persona tiene derecho a elegir cómo manejar su vida personal, y que debemos respetar esa decisión, independientemente de las razones que la sustenten. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo constante. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón del silencio de Kerem? ¿Creen que hizo bien en no hablar sobre Hande? ¿Consideran que es una falta de respeto hacia sus fans? ¿O simplemente es una muestra de su derecho a la privacidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Siempre tendremos temas interesantes, análisis profundos y mucho chismecito de la farándula turca y del mundo del espectáculo en general. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!